Muy buenas a todos amigos y amigas, les doy la bienvenida a un nuevo video de recetas saludables aquí en el canal. En esta ocasión tenemos los burritos con carne, una receta sumamente deliciosa que no tiene absolutamente nada que envidiarle a recetas como la de Taco Bell, por poner un ejemplo. Como siempre veremos la receta con ingredientes en detalle, la preparación paso a paso, pero además consejos y modo de uso según sean nuestros objetivos: mantener, subir o bajar de peso. Así que sin más, comencemos. Lo primero y principal, los ingredientes. Primero tenemos lo que serían nuestras tortillas, es decir, la base de los burritos. Aquí tenemos dos opciones: o bien podemos ir y comprarlas tranquilamente al supermercado, eso sí, asegurándonos de que las tortillas sean 100% integrales. Recordemos que para ello, en sus ingredientes deben contener al menos 4 gramos de fibra por porción. O bien, en su defecto, podemos preparar nosotros mismos las tortillas desde casa, eso sí, tratando de que nos queden más o menos delgadas, no tan gruesas. Luego pasaríamos a los frijoles molidos. En este caso yo estoy usando frijoles molidos ya hechos, comprados, pero también podemos hacerlos desde la casa, caseros, que esta es la mejor opción. Sin embargo, cuando hablamos de ir a comprarlos al supermercado, lo principal es tratar de que en sus ingredientes tenga la misma cantidad de gramos de grasa que de proteína, como mínimo. Ya sabemos, de hecho este tip casi no se los he comentado. Cuando nosotros vamos al supermercado a comprar cualquier alimento, cualquier ingrediente, y vemos que la cantidad de gramos de grasa por porción supera a la proteína, ya deberíamos de saber que ese alimento no es la mejor opción, pero para nada, y que hay muchísimas otras opciones que son más saludables. Entonces apuntar eso, que los gramos de proteína como mínimo igualen a los gramos de grasa por porción en el caso de comprar frijoles molidos. Luego tenemos, como no, la carne molida, y mucho cuidado acá. En este momento aquí sí que es preciso, obligatorio es, para que nuestra receta sea saludable, conseguir una molida premium de calidad, en donde como mínimo tenga un 85% de carne pura. Esta carne que ustedes están viendo que yo estoy utilizando para esta receta es 95% pura carne y tan solo un 5% de grasa. Esto es importantísimo, porque si nosotros seleccionamos una carne molida de mala calidad, lo que va a suceder es que vamos a agregar demasiadas calorías extra, y allí por supuesto esta receta ya no sería tan saludable. Y finalmente tenemos lo que sería el queso. En este caso yo estoy usando el mismo queso que utilicé para la receta de la pizza, un queso mozzarella. Lo más recomendado, como siempre, es un queso que no contenga tantísima agua, pues esto arruinaría nuestra receta, le quitaría el sabor a los frijoles, a la carne, e incluso afectaría bastante lo que vendría siendo la consistencia de los burritos. Y también el porcentaje de grasa. Mucho cuidado con esto cuando nosotros vamos a comprar el queso. El queso tiende a ser un producto que contiene una importante cantidad de grasa, pero nuevamente existen quesos que balancean tanto la grasa como la proteína, como el caso de los frijoles. Entonces ese mismo consejo lo repetimos acá. También, como ustedes pueden observar, yo a la mano no tengo ni cebolla, ni chile dulce, ni ninguna salsa en especial por el momento. Ya más adelante tomaremos de nuevo este tema. Y lo que sería la preparación de la carne, que la veremos, no se utiliza aceite. Dos ingredientes importantes para la preparación de nuestra carne, lo que sería el ajo y un condimento. En este caso estoy utilizando Sazón Complete. Es el único condimento que vamos a utilizar en esta receta. Además, con el tema del ajo, podemos o bien utilizar ajo en pasta o podemos utilizar ajos naturales. Y como ustedes ya han visto, lo que serían las cucharas, los tazones y espátulas. Aquí vamos a utilizar un sartén, obviamente para el tema de preparar la carne. Aquí sería también tener cuidado a dónde se prepara la carne, porque, por ejemplo, si se hace en una freidora, esto va a hacer que contenga mucha más grasa. Entonces mucho cuidado acá, y por supuesto
se tiene que preparar sin utilizar aceite, pues la ventaja de esta molida es que suelta cierta agüilla y con ello casi que evita que se pegue en el sartén, con lo cual no es necesario utilizar aceite. Por supuesto, sabemos que si utilizamos aceite, nuestra receta va a ser mucho más calórica y mucho menos saludable. Entonces, ¿cuál es el secreto que tiene esta receta de burritos? Pues aparte de ser sumamente deliciosa, el producto que obtenemos al final son 5 burritos, tamaño pequeño, de aproximadamente 100 calorías cada uno. Eso sí, con la receta pura, limpia, seguida al pie de la letra que les voy a dar. Al igual que con la pizza, que con el pan integral y que con nuestra ensalada especial, en el momento en que comencemos a agregar ingredientes adicionales, valga la redundancia, ya sea cebolla, chile dulce, condimentos o salsas especiales, esto va a cambiar, la receta se va a hacer más calórica y por supuesto ahí tendremos que aplicar otras reglas distintas a las que estamos viendo ahorita. Pero básicamente, lo más esencial, cuando hablamos de personas que buscan mantener el peso y hacen ejercicio, perfectamente pueden darse el lujo de comerse 4 o 5 burritos sin ningún remordimiento, sin ningún temor. Al igual, cuando se trata de personas que buscan aumentar volumen, subir de masa muscular, perfectamente pueden consumir los 5 burritos y en más. Hasta podrían añadir cebolla, chile dulce y otros condimentos para incrementar el número de calorías, que les vendría muy bien. Pues recordemos que 500 calorías es un importante número, pero para las personas que buscan subir volumen quizá pueda ser muy poco. Pero ojo, cuando hablamos de personas que quieren bajar grasa o bajar de peso, entonces aquí la cosa cambia. Lo primero, está totalmente prohibido que se le agreguen cosas, cualquier ingrediente como los que vimos a la receta, y además dependiendo del estilo de vida de la persona. Ejemplo concreto, si se trata de una persona que quiere bajar de peso pero no hace ejercicio, si acaso debería comerse de 3 a 4 burritos como mucho. Lo ideal sería que tan solo se coma 3, los otros 2 no. Pues nuevamente esto limitaría el número de calorías diarias que tenemos. Recordemos que cada persona, según sus objetivos, tiene cierto número de calorías aproximadas que debe consumir al día. Entonces con esta receta ya cubrimos una importante cantidad. Y finalmente, lo más recomendado para esta receta, que es bastante pesada y con una importante cantidad de calorías, es evitar su consumo por las noches. Lo ideal es utilizarlo como un almuerzo o como una comida post entrenamiento. Rápidamente, así para que lo tengan un poco más claro, cuando la persona quiere bajar de peso y no hace ejercicio, no es que tenga prohibido comerse los 5. Literalmente, lo que quiero decir es que si se comiera los 5 y por ejemplo en el desayuno ya ha comido 1000 calorías y le sumamos estas 500, pues prácticamente lo que ocurriría es que el resto del día no podría comer nada. Entonces, tratando de prevenir esta situación, es que mi recomendación es que se coman de 3 a 4 para que les quede como ese pequeño margen de poder comer algo más tarde y que no se limiten tanto por comer comidas tan grandes y tan pesadas de un solo golpe. Pues aclarado todo esto, nuestra receta es la siguiente. Primero, 5 tortillas pequeñas y delgadas integrales, 250 gramos de frijoles molidos, 250 gramos de queso, también 250 gramos o un cuarto de carne molida, 50 gramos de ajo en pasta o en su defecto un ajo pequeño natural y finalmente 50 gramos de condimento o de sazón complete. Pues bien, comencemos con la preparación, empezando, como no, por nuestra carne. Lo primero sería que precalentemos el sartén de 2 a 3 minutos, luego añadimos la carne y ahora sí, en el momento en que nosotros escuchemos ese sonidito que nos dice que ya la carne ha empezado a cocinarse, es allí donde tomamos nuestra espátula y comenzamos a amasar de cierta forma y también lo que sería quitar los grumos. Esto es principalmente para que no se apelote la molida y que nos quede bien desmenuzada, bien distribuida.
Haríamos este proceso unos 2 minutos aproximadamente. Una vez que la carne ya esté bien desmenuzada y sin grumos, ahora sí pasamos a añadir lo que sería el ajo en pasta y también el sazón complete. Añadimos los dos simultáneamente y una vez que lo hacemos, obviamente tenemos que mezclar de forma que se repartan por toda nuestra carne molida. Una vez hecho esto, terminado de mezclar, entonces dejamos la carne cocinar por 1 minuto extra y ahora sí ya tendríamos lista nuestra carne molida. La hacemos a un lado y dejamos el sartén y ahora sí volveríamos a las tortillas. Una recomendación para que esto se haga más fluido es que ya tengamos preparados en nuestras tazas los frijoles y el queso. Entonces bien, con nuestras tortillas lo que tenemos que hacer es simplemente ir una por una distribuyendo. Esto es más que todo a puro cálculo. Estamos hablando de que tenemos 250 gramos de frijoles y 250 gramos de queso. Más o menos sería distribuir 50 gramos en cada una de nuestras tortillas. Entonces, como dije, esto es puro cálculo y práctica. Lo primero, tomamos cada una de las tortillas y o bien sea con una cuchara o con un cuchillo, lo que se nos haga más fácil, y untamos lo que serían los frijoles uno por uno, tratando de untarlo como si fuera mantequilla y untarlo en la parte central de nuestras tortillas, evitando tocar los bordes, porque a la hora de armar los burritos, de cerrarlos, nos puede complicar un poco las cosas. Entonces bien, con calma vamos untando en la zona central de cada tortilla, uno por uno. Una vez que hayamos terminado esto, que lo queremos distribuir bien, lo que serían los frijoles molidos, pasaríamos ahora sí a la molida. Igualmente, tenemos 250 gramos, tenemos que ir repartiéndolo a puro cálculo. Entonces bien, pasaríamos uno por uno con la cuchara, echando lo que sería la molida, igualmente en el centro, no en los bordes, tratando de amontonarla en el centro. Eso sí, que no se nos quede como una montañita, que no se vaya a levantar mucho. Aquí es importante que si nos está quedando muy levantada, se nos está quedando muy apelotada, mejor dicho, la molida, que utilicemos la cuchara y lo aplastemos, la bajemos un poco. Y finalmente pasaríamos a agregar el queso. Que el queso es bastante interesante, ¿no? Porque funciona como una especie de unión, es decir, es lo que le da la consistencia a nuestros burritos. Porque cuando el queso se derrite, amarra lo que vendría siendo los frijoles y la carne molida, evitando así que nuestro burrito se deshaga o que los ingredientes se salgan. Entonces, igualmente, a puro cálculo repartimos los 250 gramos de queso en cada una de las tortillas, en el centro, bien distribuidas. Una vez que hayamos finalizado esto, ahora sí pasaríamos a armar los burritos uno por uno. Para esto, levantamos la tortilla, la ponemos en nuestra mano y ahora cerramos primero un lado, luego el otro, aplastamos ligeramente sin ejercer tanta presión y ahora sí, vemos que tenemos dos extremos. Empecemos por el primero. Tomamos un extremo de la parte central y ahora lo hundimos hasta el fondo. Totalmente agarrado desde la parte central, lo hundimos hasta el fondo. Apretamos y entonces nos quedan dos pequeños bordes o extremos. Hundimos uno por uno, cerramos ese lado, damos la vuelta, eso sí, siempre ejerciendo presión y teniendo en nuestra mano el lado que acabamos de cerrar, para que cuando cerremos el otro no se nos vaya a salir el relleno. Entonces bien, tomamos el otro extremo, el mismo proceso, lo tomamos desde la parte central del extremo, hundimos completamente, ejercemos presión y los bordes que nos quedan los también doblamos uno y luego el otro y finalmente ya tendríamos nuestro burrito cerrado. Lo colocamos en nuestro tazón, un tazón plástico, lo más recomendado, eso sí, y repetimos el mismo proceso uno por uno con cada uno del resto de nuestras tortillas. Una vez que hayamos finalizado este proceso y ya tengamos los 5 burritos completamente armados, lo siguiente sería cocinarlos. Lo más recomendado es hacerlo en el microondas, pues en el horno corremos el peligro de que o bien se nos quemen o exploten, se nos salga el relleno. Entonces, con el tema del microondas, los metemos y los calentamos de 3 a 4 minutos y listo. Una vez que haya pasado este tiempo, los sacamos y ya tendríamos nuestros burritos hechos y perfectamente listos para disfrutarlos. Entonces bien, esta sería la receta de burritos fitness. Espero que les sea de muchísima utilidad y ya nos veremos en otro video aquí en el canal.